muchos sentidos. Las personas altamente inteligentes pueden vivir dentro de sus propias burbujas, necesitando básicamente su propio espacio insular, tallado para dedicarse a actividades mentales e intelectuales. Ya se trate de una persona científica o matemática que trata de elaborar una determinada hipótesis o que experimenta y trata de resolver problemas complejos. Un músico que compone la música de este video, un escritor que crea una novela, o alguien con inclinación filosófica que disfruta de una constante estimulación mental y se centra en complejos contornos metafísicos. Hay algo en la personalidad de todas estas personas inteligentes que es inherentemente solitaria o que requiere soledad para adaptarse a sus necesidades e intereses. Los científicos tienen una idea bastante buena sobre lo que hace feliz a la gente. Se sabe que el ejercicio reduce la ansiedad y ayuda a relajarse. Reducir el uso de los medios sociales mejorará tu bienestar emocional. Estar en la naturaleza nos trae alegría, etc. Los amigos te harán más feliz, a menos que seas muy inteligente. La gente altamente inteligente experimenta una menor satisfacción en la vida cuando socializa más frecuentemente con sus amigos. Existen hallazgos en la psicología evolutiva que sugieren que la inteligencia evolucionó como una cualidad para resolver desafíos únicos. Los miembros más inteligentes de un grupo eran más capaces de resolver problemas por sí mismos sin la necesidad de la ayuda de sus amigos. Por lo tanto, las personas menos inteligentes eran más felices cuando estaban con sus amigos, ya que les ayudaban a resolver los desafíos. Pero las personas más inteligentes eran más felices cuando estaban solos, ya que podían resolver los desafíos por su cuenta y sin interrupciones. Algunos expertos e investigadores dicen que para la mayoría de la gente, socializar con amigos resulta en niveles crecientes de felicidad, pero que esto no sucede con las personas inteligentes. La teoría de la sabana de la felicidad. La sabana de la felicidad se refiere al concepto de que nuestros cerebros hicieron la mayor parte de su evolución biológica mientras los humanos vivían en las sabanas. En aquel entonces, hace cientos de miles de años, los humanos vivían en entornos rurales escasos donde era poco común encontrarse con extraños. Los humanos vivían en bandas de hasta 150 individuos diferentes y en grupos muy unidos. La teoría de la felicidad de la sabana sugiere que la felicidad del humano promedio proviene de condiciones que reflejan esta sabana ancestral. La teoría proviene de la psicología evolutiva y sostiene que el cerebro humano fue en gran medida diseñado por y adaptado a las condiciones del medio ambiente antes de que creáramos una sociedad basada en la agricultura. Por lo tanto, los investigadores sostienen que nuestro cerebro no está bien adaptado para comprender y responder a las condiciones únicas de la sociedad moderna. En términos simples, la psicología evolutiva asume que nuestros cuerpos y cerebros han evolucionado para ser cazadores-recolectores. La evolución se mueve a un ritmo lento y no ha alcanzado el progreso tecnológico y civilizacional que hemos sufrido en pocas décadas. Existen varios factores clave que son únicos de nuestro tiempo, como la densidad de población,
Según los investigadores, en la era moderna muchas personas viven en lugares de mayor densidad de población que nuestros antepasados. También pasamos mucho menos tiempo con nuestros amigos que nuestros antepasados. Por lo tanto, debido a que nuestros cerebros han evolucionado para adaptarse mejor a la forma en que la vida era como cazadores-recolectores, la mayoría de la gente hoy en día sería más feliz viviendo de una manera que es más natural para ellos, estando alrededor de menos personas y pasar más tiempo con los amigos. Tiene sentido a primera vista, pero según los investigadores, esto no se aplica a las personas altamente inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las personas inteligentes se han adaptado. Cuando los humanos hicieron el cambio a entornos altamente urbanos, aquello impactó profundamente nuestra cultura. Ya no era raro que los humanos interactuaran con extraños. En su lugar, los humanos interactuaban con humanos desconocidos de manera constante, y este es un ambiente de alto estrés. Las zonas urbanas siguen mostrando ser mucho más estresantes para vivir que los entornos rurales. Por lo tanto, las personas altamente inteligentes se adaptaron. Pero, ¿cómo se adaptaron? La respuesta es sencilla: aislándose. En general, los individuos más inteligentes tienen preferencias y valores antinaturales que nuestros antepasados no tenían. Es muy natural que especies como los humanos busquen y deseen amistades. Pero como los individuos más inteligentes son más antinaturales, entonces hacen lo contrario. No buscan nuevas amistades. También se ha descubierto que las personas muy inteligentes sienten que no se benefician tanto de las amistades y, sin embargo, socializan más a menudo que las personas menos inteligentes, pero no por las razones que los demás creerían. Por lo tanto, las personas altamente inteligentes utilizan la soledad como una forma de reajuste después de socializar en entornos urbanos estresantes. Por eso es muy normal que a una persona inteligente no le guste bailar, no acuda a fiestas ni a lugares llenos de gente, etc. Y por el contrario, prefieran realizar actividades más solitarias. Básicamente, las personas muy inteligentes están evolucionando para sobrevivir en entornos urbanos. ¿Cómo saber si eres inteligente? Una de las herramientas más comunes que tenemos para medir la inteligencia es el coeficiente intelectual. Un coeficiente intelectual promedio es de alrededor de 100 puntos, y una persona altamente inteligente debe tener una clasificación cercana o superior a 130. El 98% de la población tiene un coeficiente intelectual por debajo de 130. Entonces, la mayoría de las personas con un coeficiente intelectual de alrededor de 100 se sentirán naturalmente atraídas entre ellas mismas. Y las personas altamente inteligentes encontrarán que hay muy pocas personas con las cuales pueden relacionarse, y cuando no hay tanta gente que te atrae, puede ser natural preferir estar solo. Los psicólogos evolucionistas creen que la inteligencia evolucionó como un rasgo psicológico para resolver nuevos problemas. Para nuestros antepasados, el contacto frecuente con los amigos era una necesidad que les ayudaba a asegurar la supervivencia. Ser altamente inteligente significaba que un individuo era capaz de resolver desafíos sin la necesidad de la ayuda de alguien más. Esto disminuyó la importancia de las amistades para ellos.
Por lo tanto, un signo de que alguien es altamente inteligente es ser capaz de resolver los desafíos sin la ayuda de un grupo. Las personas inteligentes están solas. Históricamente, los humanos han vivido en grupos de alrededor de 150. Se cree que la aldea neolítica habitual era de este tamaño. Por otra parte, se cree que las ciudades urbanas densamente pobladas sacan a relucir el aislamiento y la depresión, porque dificultan el fenómeno de las relaciones estrechas. Los individuos más inteligentes experimentan una menor satisfacción vital con una socialización más frecuente con sus amigos. Inteligencia y soledad. Solo porque a alguien le gusta estar solo no significa que lo esté. Entonces, ¿la inteligencia y la soledad están relacionadas? ¿Las personas inteligentes están más solas que la gente común? Eso realmente no está claro. Pero lo que sí está claro es que las personas inteligentes son más susceptibles a las presiones y ansiedades que puede causar la soledad. Los individuos con mayor coeficiente intelectual tienden a sufrir de ansiedad en mayor medida que aquellos con un coeficiente intelectual promedio. Esta intensa ansiedad puede causar aislamiento social, lo que significa que los individuos de alto coeficiente intelectual también pueden ser solitarios como síntoma de su ansiedad, destacando solo como una persona inteligente. Hay otra razón por la que la gente inteligente tiende a disfrutar del tiempo a solas. Cuando la gente inteligente está sola, puede trabajar más productivamente. Típicamente, los seres humanos trabajan bien en grupo usando sus fortalezas colectivas para equilibrar las debilidades individuales. Pero para la gente inteligente, estar en un grupo puede hacerlos más lentos. Puede ser frustrante ser la única persona que parece entender el panorama general, cuando todos los demás no pueden dejar de discutir los detalles. Por lo tanto, las personas inteligentes a menudo prefieren abordar los proyectos en solitario, no porque no les guste el compañerismo, sino porque creen que harán el proyecto de manera más eficiente. Esto sugiere que su actitud solitaria puede ser a veces un efecto de su inteligencia, no necesariamente una preferencia. Es tentador, cuando se sabe todo esto, pensar en cómo se aplica a uno mismo y a nuestras vidas. Carl Jung dijo: la soledad no viene de no tener gente sobre uno, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes para uno mismo, o de mantener ciertos puntos de vista que otros encuentran inadmisibles. Carl Jung fue un psiquiatra y psicoanalista que fundó la psicología analítica. Estas palabras no podrían ser más relevantes hoy en día. Cuando somos capaces de expresarnos con sinceridad, podemos conectar auténticamente con los demás. Cuando no lo hacemos, simplemente vivimos una fachada que nos hace sentir aislados. Desafortunadamente, el surgimiento de los medios sociales no ha ayudado cuando se trata de ser nuestro verdadero yo. ¿Alguna vez has notado que sientes envidia cuando navegas por Facebook? Esto es común de acuerdo a la investigación, porque la mayoría de las personas solo comparten lo mejor de sus vidas, o aquello que en realidad desean ser y no son. Aunque no tiene que ser así, y esto no es cierto para todos. Los medios sociales pueden ser igual de poderosos para conectar a otros de manera significativa. Solo depende de cómo los usemos. Yo, por ejemplo, tengo este canal en donde hablo solo de las cosas que me interesan. Y por lo tanto, si eres alguien a quien le gusta estar solo, puede ser porque eres muy inteligente.
pero no significa que necesites seguir estando solo. La inmensa satisfacción de la vida viene de encontrar gente con ideas afines a tu vida, gente con la que te puedas expresar verdaderamente. No es necesario que se trate de resolver los desafíos juntos. Si eres inteligente, probablemente ya puedas hacer esto. Se trata de sentir una sensación de humanidad compartida con la gente que te rodea. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Inteligencia y Soledad.